Bien, seguimos en vivo y en directo desde la estación del ferrocarril de Realicó y con coches de pasajeros de fondo, una imagen rara y sumamente agradable. Lástima que tengamos que decir que es rara, no debería ser lo habitual. Estamos con el diputado provincial Facundo Sola. Bueno, mientras fue intendente hizo un trabajo importantísimo, una pelea muy grande porque volvieran los trenes, por un momento se logró, bueno, después se interrumpió otra vez. Facundo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día José, muy contento porque tener esta muestra itinerante de un museo justamente ferroviario no solamente tiene un valor histórico y cultural y nos da la oportunidad de conocer lo que eran los vagones, lo que era la locomotora. Digo era porque son modelos antiguos, pero nosotros hace muchos años que no tenemos la posibilidad de disfrutar y de gozar del servicio de transporte ferroviario de pasajeros. Entonces ahora es tener la oportunidad de verlos, que nuestros niños, nuestros jóvenes puedan saber de su existencia. Y la verdad nos alegra porque nos enriquece, pero por otro lado lo tomamos como bandera para seguir la lucha de que el tren de pasajeros llegue a nuestros pueblos, nos una y nos permita no solamente el transporte, vincularnos pueblo con pueblo de acá a Buenos Aires, sino también la posibilidad de desarrollarnos. Así que bueno, es un impulso anímico enorme contar con la presencia de esta muestra por todo lo que decía. Diputado, ¿qué es lo que pasó desde unos años atrás donde, bueno, había un consorcio muy activo, se llevaban a cabo reuniones, luego entraron a participar también actores chinos, donde nosotros, bueno, entendíamos que esto tenía un camino interesante por delante y ahora parece que se enfrió? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la actualidad? ¿Dónde está todo esto? Es muy buena la pregunta, José. Existe un consorcio ferroviario, Unión Pacífico se llama, que está compuesto por las municipalidades de Malargüe, San Rafael y Alvear de Mendoza, de Unión de San Luis, Rancul y Realicó por La Pampa, y de Lincoln por la provincia de Buenos Aires, y también por el Instituto Argentino de Ferrocarriles. Este organismo se ocupó de hacer un proyecto muy interesante justamente para reactivar el transporte ferroviario de pasajeros. Ese consorcio tiene más de 10 años a la fecha, ha tenido una actividad muy fuerte y ha logrado en algún momento de este proceso que el gobierno nacional nos haga llegar un tren de pasajeros allá por el año 2011-2012. Era el tren posible, le llamamos nosotros. Era un servicio semanal, ciertamente era un servicio lento, tardaba varias horas para llegar a Buenos Aires, pero era el tren que nos daba la esperanza de decir, bueno, se reactivó. Ahora hay que luchar para que mejore, hay que luchar para que se inviertan en las vías, se invierta en el material rodante, que se reduzcan los tiempos de viaje y que la gente pueda entonces disfrutar de un sistema complementario al de los colectivos y de los autos. Luego, en el año 2017, si no mal recuerdo, hubo un problema en uno de los puentes que por una creciente de un río se ha caído. Y a partir de ahí el tren dejó de llegar y bueno, una vez más la historia de la Argentina, de estas idas y de estas vueltas, de que no logramos estabilizar políticas públicas sostenidas en el tiempo, nos dejó sin el servicio ferroviario. Por eso ahora hay que reactivar esta lucha y lograr que el servicio nuevamente esté a disposición de la gente. ¿Por qué te parece que no ha llegado a ser nunca política de Estado para el gobierno nacional la reactivación de los ferrocarriles en un país tan vasto y tan extenso como el nuestro, donde sería una herramienta más que interesante? La historia indica que nuestro país nunca fue visto de manera integral, porque hemos tenido en algún momento de nuestra historia el servicio ferroviario más importante de Latinoamérica, por la cantidad de kilómetros de vías férreas, por las estaciones que hubieron, por los talleres ferroviarios que mucho empleo generaba. Hemos tenido industria nacional de ferrocarriles, con lo cual generábamos nuestros propios coches motores, nuestras locomotoras, nuestros vagones. Lo cierto es que en vez de pensar en un complemento entre el transporte ferroviario y el transporte carretero, se entró a competir, porque el capital
de los trenes era inglés y el capital vinculado al mundo automotor era yanqui, era estadounidense. Y si uno presta atención, en vez de hacer las rutas que conecten de manera perpendicular o que conecten de una manera complementaria los distintos pueblos y sectores de la Argentina, las rutas se hicieron de manera paralela a las vías. Vos vas por las rutas y vos ves los rieles que corren en el mismo sentido. ¿Para qué se hizo esto? Para competir y de alguna manera destruir el sistema ferroviario. Porque con los camiones es mucho más dinámico, vas hasta el campo, llegás, cargás y salís. El sistema ferroviario es más rígido. Por lo tanto, con el correr de los tiempos, se convertía en antieconómico. En vez de pensar un sistema de transporte que sea integral y que el tren haga el recorrido que ya estaba prefijado y que el transporte automotor conecte, porque era más fácil, más viable, más ágil, otros lugares donde el tren no llegaba y todos contentos por un sistema que de alguna manera nos contenía a todos, se entró a competir entre los dos capitales, el yanqui y el inglés. Y quedamos, a partir de esas grandes competencias, quedamos con un sistema ferroviario totalmente alicaído, que después hubieron claras intenciones de gobiernos nacionales de que fuesen deficitarios, que trabajase a pérdida, como para justificar la privatización primero y que se cerraran muchos de los ramales que llegaban al interior del país, como en este caso a Relicó. Entonces, a partir de ahí, se hizo muy difícil lograr que políticamente se tome la decisión de una reactivación seria con un proyecto serio. Lo que no significa que no sea importante, que sea económico, que sea socialmente bueno. Por eso no perdemos la esperanza de que algún gobierno lo tome como bandera y lo ponga como lo tienen la mayoría de los países desarrollados del mundo, como un sistema de transporte sumamente interesante y importante para su crecimiento. Interesante esto, ¿no? De hacer un trabajo complementario entre lo que es transporte terrestre y transporte ferroviario. ¿Qué quedó de la visita de ese grupo asiático que, bueno, vino hace no demasiado tiempo y se mostraban muy entusiasmados, teniendo en cuenta que hay que hacer una inversión muy grande, pero le veían ellos, según nos habían dicho, un potencial muy interesante al sistema ferroviario argentino? ¿Qué quedó de eso? El interés de los inversores chinos sigue vigente. De hecho, justamente, fíjate José, que ven como un proyecto totalmente viable y económico desde otros lugares del mundo, inversores de otros lugares, y en la Argentina no se le dio la fuerza suficiente como para que se convierta en una realidad. Además, el ferrocarril, como vos decís, este grupo de capitales chinos, tienen la intención de invertir en todo lo que hace a vías, en rieles, en durmientes modernos por supuesto, y en material rodante, porque ven muy interesante la posibilidad de conectar el Océano Pacífico y el Océano Atlántico a través del sistema de transporte ferroviario. Entendemos que siguen teniendo interés, lo que están faltando es decisiones políticas a nivel gobierno nacional para que se hagan los acuerdos pertinentes entre ambos países y se puedan concretar. Pero el interés está firme. Sería por ahí interesante que los diputados y senadores nacionales se pusieran con este tema, ¿no? Totalmente de acuerdo. Creo que todos nos tenemos que poner en ese sentido. Y un tema que no es menor, porque muchas veces cuando hablamos de capitales extranjeros lo vemos como que es una invasión hacia la Argentina. Y eso fue siempre una discusión de fondo que hemos tenido. ¿El capital tiene que ser argentino para que se invierta y se movilice? ¿O no importa de dónde provenga, sino que esté bajo una soberanía nacional fuerte? Porque en definitiva todo lo que ocurre dentro de nuestro país tiene que estar bajo las condiciones de la ley que se dicta en la Argentina. Entonces, bienvenidos los capitales extranjeros que sean, siempre que se respete el marco legal que como argentinos diseñamos y que queden el fruto de esas inversiones, los dividendos o las ganancias de esas inversiones se puedan reinvertir en la Argentina y no necesariamente se las lleven esos capitales que invierten aquí, que quede parte de esas ganancias reinvertidas en suelo argentino. Así que hoy por hoy vemos con buenos ojos si hay interés de capitales chinos en hacerlo acá
y esperemos que sí, que desde el mundo de la política, diputados, senadores, gobernadores, estén todos haciendo las gestiones pertinentes para que se convierta en realidad. Diputado Facundo Sola, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a vos.